Amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor y con gozo, con alegría, les entrego la palabra del Señor para este domingo, 16 de mayo. Eh, y hoy día les voy a hablar acerca de Jesús como la provisión de Dios y lo que Él hizo al derramar su sangre en la cruz del Calvario, esa preciosa sangre de Jesús. Como texto clave, hermanos amados, les voy a compartir Hebreos capítulo 9, versículo 22. La palabra del Señor nos dice así en esa cita, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sin derramamiento de sangre no hay perdón. En el siglo XIX, cuando el evangelista Moody, el conocido evangelista Moody, viajó por primera vez a Inglaterra para un esfuerzo evangelístico, periodistas le esperaban en el barco y le hicieron la siguiente pregunta: Señor Moody, ¿tiene usted un credo? Él respondió que sí, respondió positivamente. Los periodistas en ese tiempo prepararon su pluma para escribir lo que Moody iba a declarar. Y sencillamente el evangelista hizo esta declaración. Lo encontramos, hermanos, en Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese era, de acuerdo a su concepto, el credo que él tenía. Las Escrituras, hermanos, nos recuerdan una y otra vez que Jesús murió por nosotros. El Antiguo Testamento anticipa, profetiza del padecimiento de ese Mesías que vendría innumerables veces. El Antiguo Testamento hace mención de Jesús. El Nuevo Testamento hace mención de este hecho 200 veces. Amados, estamos haciendo énfasis en la provisión de Dios en Cristo para nuestra salvación y por ende lo importante que es la vida espiritual. Jesús derramó su sangre preciosa y podemos ver que la historia de la sangre de Cristo traza toda la Escritura. Comienza en Génesis y culmina y termina en Apocalipsis. Hay un hermoso himno que nos habla de esta historia, de la preciosa sangre de Jesús. Hay una fuente sin igual de sangre de Emanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Un hecho grandioso, es decir, con toda certidumbre que Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Pero ¿qué significa este maravilloso hecho, hermanos amados? Primero, que Cristo es provisión de Dios para ser rescatados por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo. Dicho sencillamente, hermanos, somos salvos por su sangre. Si nosotros vamos otra vez, hermanos, a Hebreos capítulo 9, el versículo 12, Hebreos 9:12, la palabra del Señor nos dice allí, Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nos habla del contraste, hermano, de los sacrificios. El sumo sacerdote necesitaba sacrificar animales, en este caso machos cabríos o becerros, ¿verdad? ¿Para qué? Para el perdón del sumo sacerdote y el perdón del pueblo. Jesucristo, dice acá, el contraste de eso es que Jesucristo no derramó la sangre de un animal, derramó su propia sangre.
hizo entrada una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Para qué? Para obtener nuestra eterna redención. Recuerden que el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pablo nos habla de comprar otra vez cuando habla de rescate, cuando habla de redención. En Efesios 1:7, magistralmente el apóstol nos dice, en Él, ¿en quién? En Jesús, tenemos redención, comprados de nuevo, por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia. Pablo nos entrega un hermoso mensaje en Romanos 3, 24 y 25, en el cual dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante esa compra de nuevo que hizo Jesús, la redención que es en Cristo Jesús. Y dice, qué importante hermano es esto, como expiación por la fe en su sangre. El ser humano es tenido como esclavo por causa del pecado, está preso por causa del pecado, necesita ser liberado, necesita libertad. Por eso Dios envió a su Hijo. Por eso, es provisión. Por eso Dios es provisión en Cristo. Vino a darnos verdadera libertad. En segundo lugar, el hombre está preso por su naturaleza pecaminosa. Si tenemos dudas acerca de esta verdad, por favor, miremos lo que nos declara Pablo en Efesios 2:3, capítulo 2 de Efesios 2:3 dice, en otro tiempo éramos por naturaleza hijos de ira. Hasta el Antiguo Testamento nos declara en una parte, hermanos, después de que nace, el ser humano ya comienza a hablar mentiras. Hasta esos preciosos niños que amamos y que los vemos con tanta ternura, ya heredan una naturaleza cargada de pecado. Estamos presos, estamos esclavos del pecado y necesitamos ser redimidos, ser comprados, hermanos, ser redimidos de esta naturaleza que comienza a actuar desde el comienzo de nuestra vida. Necesitamos ser liberados de esta nociva naturaleza. Jesús es propiciación, hermanos amados, porque por medio de su sangre nos provee paz. Hoy estamos frente a una sociedad en que abunda el alboroto, la violencia, el abuso, las peleas, los conflictos. Hoy no solamente, como decía Jesús, oiréis de guerras y de rumores de guerra. Hoy día no escuchamos de rumores de guerra, hermanos, lamentablemente estamos escuchando de guerras, como lo que está aconteciendo en Israel. Del mismo modo, vemos a menudo familias en conflicto interno y lamentablemente los hogares cristianos, los hogares de los hijos de Dios, no están exentos de estas situaciones. Tras las puertas cerradas, la guerra continúa con algunos, aunque los que vivan alrededor lo ignoren. Lo que debemos comprender tanto aquellos que somos hijos de Dios como aquellos que no lo son, es que Cristo fue castigado y ese castigo en la cruz nos trajo paz, como leíamos, hermanos, hace un momento en Isaías capítulo 53 versículo 5, el profeta nos dice, ¿verdad? Ahí dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, hermanos, fue sobre él. Gracias a que Cristo murió en la cruz, nosotros podemos tener esa paz que va más allá de nuestra inteligencia, hermanos, que va más allá de nuestro entendimiento. Puede ser vivida por todo aquel que viene a Jesús. Colosenses 1:20, Pablo nos dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Clamemos,
y vivamos esa paz, experimentemos esa paz, hermanos. Es terrible ver esta tierra viendo que misiles trazan el aire, trazan los cielos, hermanos, para destruir no solo ciudades, sino que derraman la sangre de inocentes, hombres, mujeres y niños, pierden la vida por la violencia, ya de cárteles, de narcotraficantes, ya de naciones en conflicto que se destruyen a través de armas letales, de guerra, porque el hombre no sabe vivir en paz, porque el hombre no mira a aquel que debe mirar, aquel que anunció Isaías en el capítulo 9, 6 y 7, aquel que fue nombrado el príncipe de paz. Como ejemplo, tenemos el del siglo pasado, esa guerra tan nula, tan sin sentido, tan sin propósito, la guerra de Vietnam, hermanos, y Estados Unidos. Muchas personas, muchas vidas se perdieron allí. Las estadísticas de Estados Unidos dicen que 55.000 soldados perdieron la vida de una guerra que no era de ellos. Se dan otras clases de guerra en pleno siglo XXI, como lo dije anteriormente, guerras de narcotraficantes. Hoy día es común ver, hermanos, cuando muere un narcotraficante, personas que disparan al aire, incluso con metralletas aquí en Chile. Trata de blancas, guerras económicas. Pero Jesús vino a darnos una paz distinta. Él nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En Juan 14, 27. Yo les doy mi paz, que es duradera. No depende, hermanos, la paz de Jesucristo de las circunstancias. No importa lo que estés viviendo. Te doy esta mi paz que puedes experimentar aún en medio de hostilidades. El hombre puede poner fin a las hostilidades tan solamente, hermanos, si mira o recibe a Jesús como el príncipe de paz. En tercer lugar, tenemos a Jesús como provisión del refugio del pecado por su sangre. Cuando hermanos, cuando estudiamos Levítico, vemos que el sumo sacerdote hacía entrada en el lugar santísimo, en el Yom Kippur, en el día de la expiación, una sola vez al año. Entraba y rociaba con sangre por encima de la cubierta del propiciatorio del arca del pacto. Esta ceremonia, este rito sacrificial, cubría simbólicamente los pecados del propio sumo sacerdote, los del pueblo por ese año. Pero ese rito debía volverse a repetir el año siguiente. Volvía a repetirse, hermano. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, dice la palabra del Señor que el velo del templo se rasgó por mano divina, de arriba a abajo. Gracias a Jesús, todos los que somos hijos de Dios podemos entrar ya no esperando, hermanos, ya no esperando el sumo sacerdote, que, hermanos, entraba y el pueblo quedaba expectante, entraba al lugar santísimo y el pueblo, hermanos, anhelaba que ese sumo sacerdote no muriera, que estuviera preparado y capacitado para estar en la presencia de Dios, que saliera indicando que su rito, que su ceremonia, que el sacrificio hecho a esos dos machos cabríos, por ejemplo, habían sido aceptados por Dios y por lo tanto ellos tenían el perdón de los pecados y también el sumo sacerdote. Pero eso ha cambiado, hermanos. Todos los que somos hijos de Dios podemos entrar, ya no esperando a un mediador humano. Jesús derramó su sangre para que
No tengamos una cubierta como el propiciatorio del arca del pacto, no una cubierta temporal, sino una eterna, una para siempre. Los pecados tuyos y míos son apartados para siempre. Cristo es nuestra provisión en la propiciación o cubierta que satisface las demandas legales de Dios. Ninguno de nosotros puede cumplir todo lo que Dios pide, solamente lo logró Jesucristo, ¿verdad? Y Juan decía, hijitos míos, si alguno hubiere cometido pecado, en 1 de Juan 2:1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En Cristo el pecado es borrado eternamente. En cuarto lugar, Jesús es la provisión para limpiarnos del pecado. Juan nos dice en 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cada uno de nosotros debe aprender, y yo sé, hermanos, que lo sabemos ya de memoria, ¿verdad? Porque este es un tesoro de la palabra de Dios, uno de los tesoros maravillosos de la palabra de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Lo que Juan nos dice aquí, hermanos, es que tenemos limpieza continua del pecado. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Como cristianos, somos seres humanos, somos pecadores arrepentidos. Seguimos pecando, ¿verdad? Por lo tanto, amados hermanos, lo que Juan está diciendo, que en Jesucristo nosotros tenemos limpieza continua de los pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Y como lo decía hace un momento, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Nos limpia de todo pecado. ¿Qué lista podemos poner, hermanos, de nuestros pecados? No importa. No tenemos que publicar las manchas o afrentas que hemos experimentado o que hemos vivido, porque en Cristo han sido quitadas. Pablo decía también magistralmente y maravillosamente, hermanos, esta maravillosa cita bíblica, que para muchos de nosotros puede ser una de las favoritas, hermanos. Pablo nos dice aquí, en Colosenses 2:14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolas de en medio y dice, clavándolas en la cruz. Nos dice que nuestros pecados, hermano, la palabra de Dios nos dice que nuestros pecados, lo dice en Jeremías, han sido echados a lo profundo de la mar, y lo dice aquí maravillosamente. Voy a leer esta cita bíblica, hermanos. Miqueas 7:19 dice, Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Por tanto, mis hermanos, no deben ser recordados ni por la persona que cometió el pecado, ni por aquellos hermanos que han sido testigos de la caída de algún hermano. Como alguien dijo en forma, no sé si humorística, hermanos, pero dice, un pastor dijo, ahí donde Dios envía nuestros pecados a lo profundo de la mar, pone una claraboya y que dice, prohibido pescar. Tanto para nosotros los que hemos cometido pecado, no recordar más de aquellos pecados, ni para aquellos que hemos sido testigos de la caída de algún hermano. Eso se borró, eso lo borró Dios, no se acuerda más de nuestros pecados. Gloria a Dios por eso, hermanos. En las escrituras del Antiguo Testamento podemos leer de la trágica vida de Manasés, hijo de Ezequías, hijo del rey Ezequías. Este hijo no caminó en la senda de su buen padre. Ezequías fue un buen rey. Sin embargo, Manasés no caminó en la senda de su padre. Hizo, como muchos reyes, como muchos, tal vez hijos de reyes también, hizo lo malo ante los ojos de Dios.
Manasés practicó el horroroso rito y la horrorosa ceremonia de matar infantes, sacrificarlo a los falsos dioses de Baal y Moloch, que recuerden, hermanos, si usted no lo sabe, eran ídolos hechos con un horno. Allí eran puestos y quemados y cremados estos bebés, estos niños, estos pequeños. Pero además, él practicaba la hechicería y el encantamiento. Hermanos amados, Dios lo afligió por sus pecados, lo envió cautivo a Babilonia. Estando en esa tierra donde fue llevado cautivo, este hombre clamó al Señor, quien lo oyó y dio respuesta a su oración. Hermanos, le voy a dar lectura porque es interesante lo que dice. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 11 al 15. Segundo libro de Crónicas, para que usted, bueno, este video usted lo puede ver otra vez. 11 al 15. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, por lo cual, está hablando de Manasés, trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Dios, a su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, dice la palabra, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle de a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Qué tremendo, hermanos, lo que acabo de leer, ¿verdad? De este hombre que se arrepintió, que se dio cuenta de su pecado y clamó a Dios por perdón. Y dice que Dios lo perdonó. Y es posible, hermanos, que hayamos leído acá la conversión de Manasés cuando él reconoció que Jehová era Dios. Cada ser humano puede tener perdón y ser limpio de todo pecado si tan solamente clama al Señor por perdón. Él busca, la buena noticia, bueno, bien digo, el Señor busca a aquellos, pero la buena nueva de la cruz, la buena noticia de la cruz, hermanos, es que Jesús fue provisión de Dios para nosotros, murió por nosotros. Esa preciosa sangre derramada en esa cruenta cruz quita toda mancha de pecado, gloria a Dios, porque esa sangre de Jesús aún nos limpia del pecado, aún es propicia, hermanos amados, para nosotros cuando nos damos cuenta que hemos cometido pecado y nos arrepentimos delante de Él, ¿verdad? Esa sangre de Cristo limpia al inconverso cuando se arrepiente de su pecado y reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, pero también nos limpia a nosotros cuando nos damos cuenta que hemos hecho lo malo delante de Dios, ¿verdad? Esa sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por último, hermanos, en quinto lugar, Jesús es provisión de Dios para hacernos cercanos por su preciosa sangre. ¿Hemos querido acercarnos a Dios? Mire lo que dice Pablo en Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice Pablo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando el siervo líder Moisés recibió las tablas de la ley,
En el monte Sinaí, el pueblo de Israel tuvo que mantenerse alejado para no perecer. Mire lo que dice, hermanos, Éxodo, vamos a buscar Éxodo capítulo 19, Éxodo 19, 12. La palabra del Señor nos dice así, dice, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro, dice la palabra, morirá, morirá. Pero hoy, hermanos, en la gracia, Jesús murió por nosotros y podemos acercarnos a Dios sin temor. Tenemos libre acceso a Él. Miren lo que dice, hermanos, Hebreos 4, 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y miren lo que dice, hermanos amados, en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos amados, cuando Jesús murió en la cruz, una de las 7 palabras que Jesús dijo, quizás la última en alguno de los evangelios, fue consumado es. En Juan 19:30. Jesús, provisión de Dios para nosotros, derramando su sangre, consumó nuestra redención y restableció nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, hermanos amados. Esa sangre derramada en la cruz hoy está disponible para quitar todo pecado de todo aquel que viene a Cristo y darle salvación y vida eterna. Y está disponible para nosotros. Cuando nos damos cuenta que hemos cometido pecado, esa sangre de Jesucristo, hermanos, tiene la capacidad hoy día de limpiarnos de todo pecado. Gloria a Dios, hermanos. Esa sangre de Jesucristo, hermanos, nos habla de la provisión de Dios en nuestro Señor Jesucristo, que nos trae salvación, que nos trae paz, que nos trae, hermanos, redención, que nos trae limpieza de pecado y que tiene la capacidad, como lo dice Hebreos, el autor de Hebreos, de poder acercarnos. Hoy día tenemos libre acceso a estar en la presencia de Dios, no solamente en la casa de oración, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la calle, en donde quiera que vayamos. Podemos entablar un diálogo, una conversación con el Dios de los cielos, gracias a esa sangre derramada en la cruz de Calvario. Amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.